Ahora, conforme comenzamos a ver los elementos del juicio injusto y legal de Jesús, comencemos con el primer aspecto, la confrontación ilegal injusta. Observe el versículo 57. Y los que habían prendido a Jesús lo llevaron a Caifás, al sumo sacerdote, en donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y vamos a detenernos ahí. Ahora, Mateo dice que lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. Y eso es verdad, pero Mateo no nos da la fase antes de esa. Mateo simplemente entra al juicio primordial. Para entender la primera fase tenemos que ir a Juan capítulo 18, entonces hagamos eso, y es una porción muy importante de esta historia. En Juan capítulo 18 llegamos a la primera parte, la confrontación ilegal injusta, la condenación inicial. Observa el versículo 12. Después el grupo se le espera, el grupo romano, pudieron haber sido tanto como 600 hombres, los soldados de Roma, y el capitán, su quiliarca, su líder, y los oficiales de los judíos, quienes habrían sido la policía del templo, llevaron, y la palabra llevaron es una palabra técnica usada a veces de arresto, a Jesús, y lo prendieron amarrado y lo llevaron a Anás primero. Ahora Juan entonces nos ayuda aquí a entender la historia completa. Como usted sabe, al estudiar los evangelios, es un compuesto aquí. La vida de Cristo es dada en 4 pinturas diferentes en un sentido, cada una de las cuales enfatiza diferentes características y aspectos de la misma escena. Y entonces, primero Él fue llevado a Anás. Él está amarrado. Creo que es interesante señalar eso, el sacrificio. Salmo 118, 27 dice que el sacrificio estaba amarrado a los cuernos del altar. Esos cuernos estaban ahí para amarrar el sacrificio. Y Cristo está amarrado casi en un cumplimiento de la tipología del sacrificio. Él está amarrado, así como Isaac fue amarrado para ser sacrificado, y Él viene como un criminal amarrado para ser ofrecido como un sacrificio, y Él es llevado a Anás. Ahora, la idea de llevarlo a Anás es que Anás es el cerebro detrás de todo. Anás odia a Jesucristo. Jesús es una amenaza para su seguridad, su poder, su prestigio, todo. Él resiente la santidad de Jesús porque Él es tan impío. Él resiente la perfección de Jesús porque Él es tan vil. Todo acerca de Jesús lo hace enojar. Y Él está bajo la dirección, claro, del gran coreógrafo que está dirigiendo toda la escena aquí, y ese es Satanás mismo y todos sus demonios. Este es tu hora, Jesús dijo, y el poder de las tinieblas. Entonces Él es uno de los personajes manipulado por el infierno mismo. Y Él tiene un odio venenoso hacia Jesucristo, pero Él básicamente está detrás de todo. Él está detrás de todo. Y entonces le mandan a Jesús a Él en su casa, lo cual es ilegal porque es de noche y está en su casa, y procedimientos así no debían ocurrir de esa manera. ¿Quién es Anás? Anás había sido sumo sacerdote por unos 5 o 6 años, pero eso fue 20 años antes de eso. Él ahora no es el sumo sacerdote que estaba ejerciendo. Caifás lo era. Él fue el sumo sacerdote ese año. Juan 18:13 dice. Eso es algo interesante porque bajo el diseño de Dios, los sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes de por vida. Usted no los tenía que escoger cada año o algo así, pero se estaba volviendo una posición tan política y era comprada y vendida en un sentido, y después estaba tan relacionada con poder doblar la rodilla ante Roma que los sumos sacerdotes venían y se iban rápidamente. Y de lo que entiendo de la historia, los romanos de hecho habían presionado a Anás para que saliera del cargo de sumo sacerdote porque él estaba acumulando tanto poder. Él era un hombre inteligente y malo, y entonces él había sido sacado como sumo sacerdote después de unos 5 o 6 años, pero todavía lleva el nombre porque un sumo sacerdote debía ser sumo sacerdote de por vida. Pero cuando Anás salió como sumo sacerdote, 5 de sus hijos y un yerno Caifás, quien se casó con su hija, lo sucedieron, y entonces él mantuvo el control. Esto estaba en la familia, por así decirlo. Y él mantuvo este título de sumo sacerdote, y él era el jefe. Él era la cabeza de todo, él estaba detrás de todo. De hecho, todos los cambistas y la venta y la compra en el templo, todo eso era llamado los bazares de Anás. Él recibió un pedazo de toda esa acción. Él era el gran jefe, por así decirlo, en la mafia del templo. Los procedimientos criminales del templo de extorsión, él lo controlaba todo. Le doy una pequeña ilustración. Cuando usted como judío llegaba al templo, usted nunca venía con las manos vacías, usted nunca venía con nada. Bueno, usted no viene a Dios con nada en su mano. Y entonces, cuando un judío venía o traía un sacrificio, una ofrenda, si usted compraba una ofrenda, usted traía algunas monedas para meterlas en esos receptáculos en forma de campana que estaban ahí en el muro en donde él daba su ofrenda. El problema es que él no podía meter ahí monedas paganas ahí, porque las monedas paganas con frecuencia tenían una inscripción de una imagen, y una imagen para un judío es un ¿qué? Es un ídolo.
Entonces lo que tenía que pasar es que tenía que haber un intercambio de sus monedas por monedas del templo. Y cuando él venía con su dinero y hacía el intercambio, se aprovechaban de él, por así decirlo. Era exorbitante, era una extorsión. Y los cambistas estaban cargándole a la gente mucho más de lo que debían, no dándoles una devolución justa en la moneda del templo. Por otro lado, digamos que un judío venía con su cordero, digamos que él había traído un cordero de su propio rebaño y él venía a ofrecerlo al Señor, o un ave, dependiendo de su capacidad económica. Y él venía y lo primero que él tenía que hacer es llevar su animal a un grupo de sacerdotes, y esos sacerdotes examinaban al animal para ver si estaba sin tacha. Lo más probable es que si usted no compraba en el templo, tenía un problema, estaba defectuoso, ¿lo entiende? Usted podía evitar todo eso al venir sin nada, ir ahí a los animales del templo y comprar un animal que ya estaba aprobado a unas 3 veces el precio de lo que costaba en realidad. Pero ¿qué alternativa tenía usted si su animal era rechazado? Y entonces otra manera mediante la cual ellos extorsionaban a la gente, este es el bazar de Anás. Así es como él se está enriqueciendo y volviéndose influyente. La primera cosa que Jesús hizo cuando él vino a la ciudad de Jerusalén en Juan capítulo 2 fue limpiar el templo. ¿Se acuerda de eso? Juan 2, 13 al 17, él entró y volcó las mesas de los cambistas y expulsó a todo el mundo. Ahora, ese fue su contacto inicial con Anás y su operación. Y usted tiene una pequeña idea del por qué Anás no quería a Jesús, ¿verdad? Y después de nuevo, cuando Jesús regresó, si usted lee en Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18, cuando él entró a la ciudad, esta semana de la pasión, él entró al templo, y usted recuerda que él limpió el templo, volcó las mesas de los cambistas, no dejaba que nadie sacara nada de ahí, y dice que los judíos entonces se reunieron para discutir cómo podían matarlo. Él estaba alterando todo, él estaba alterando su enseñanza religiosa, él estaba alterando su poder y autoridad, él estaba alterando sus negocios, él realmente era un problema. Y él dijo en ese momento, ¿se acuerda usted cómo es que la casa de mi padre, si debe ser una casa de oración, ustedes la han convertido en qué? En una cueva de ladrones. Y de hecho llamó a Anás y a todos sus asociados un grupo de ladrones. Entonces Anás quería deshacerse de Jesús. Y los judíos sabían que él era el cerebro detrás de todo. Pensaron que era un buen lugar donde comenzar. Anás va a actuar como el gran jurado. Él va a inventar algún tipo de condenación. Y vamos a traer esa condenación contra Jesús, lo vamos a llevar al Sanedrín, condenarlo y ejecutarlo. Ahora observe Juan 18, 19, vea lo que pasó. El sumo sacerdote entonces le preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Anás dijo, quiero saber lo que enseñas y quiero saber de tus seguidores. ¿Qué tan amplio es tu movimiento y quiénes son tus seguidores? Ahora no conocemos todo detalle específico que se implica en esa idea, pero él preguntó acerca de discípulos y doctrina. ¿Quién te sigue? ¿Cuál es el rango de influencia que tienes? ¿Y qué es lo que enseñas? Y Anás viola aquí todo sentido de justicia. Si usted trae una persona para ser acusado, usted le dice lo que han hecho, usted no les pregunta. No les pregunta que hablen generalidades, esperando que pueda descubrir un crimen para el cual usted ya ha emitido una sentencia. Esto es ilegal e injusto. Y la respuesta de Jesús lo indica. Es una respuesta tremenda. Versículo 20, Jesús le respondió, hablé abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo en donde los judíos siempre están, y en secreto no he dicho nada. ¿Por qué me estás preguntando? En otras palabras, él de hecho dice, si tienes una acusación, preséntala. Pregúntale a los que me oyeron lo que les he dicho. Aquí ellos saben lo que dije. Si tienes una acusación, veamos tus testigos. Anás. Anás estaba avergonzado. Él estaba frustrado, él fue desenmascarado, y estaba tan tensa la situación, créame que a Anás no le llegaba a la mente infinita de Jesucristo. Y cuando la situación está tan tensa y todo el mundo está tenso, y es un momento de mucha vergüenza, alguien rompe el hielo, y en el versículo 22, cuando él había dicho así, uno de los oficiales que estaba de pie, golpeó a Jesús con la palma de su mano, diciendo, ¿le respondes así al sumo sacerdote? Le golpeó en el rostro y dijo, ¿cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Él había acorralado a Anás y lo había desenmascarado como un hombre que estaba violando las leyes de justicia. Y este hombre, queriendo defender a su jefe que había quedado humillado, abofeteó a Jesús. Y el Señor básicamente no ofreció una respuesta emotiva. Usted recuerda en Hechos 22, versículo 30,
Pablo fue traído ante el mismo Sanedrín, y en el capítulo 23 Pablo da testimonio de cómo él ha vivido con una conciencia limpia delante de Dios y él ha sido fiel y demás. El sumo sacerdote se enoja y él le dice a uno de sus siervos, golpea a ese hombre. Y después Pablo le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Digo, eso se oye como yo reaccionaría, pero así no es como Jesús reaccionó. Jesús no reaccionó así. Cuando le maldecían, dice Pedro en 1 Pedro 2:23, no respondía con maldición, ¿verdad? Él nunca reaccionó de esa manera. Esta era la hora de su muerte. Él estaba determinado, él estaba listo. Este era el momento del infierno. Él lo enfrentaría. Él había establecido eso en el huerto, en la voluntad del Padre. Él estaba moviéndose hacia la cruz. No hay nada que decir con respecto a alguna respuesta enojada. Él le respondió en una de las respuestas más maravillosas. Él dijo, si he hablado mal, den testimonio de la maldad. Si he dicho algo malo o he dicho algo malo, trae a tus testigos. Si he hablado mal, ¿por qué me pegaste? Bueno, no hay respuesta para eso. Fuera de decir, te pegué porque avergonzaste al sumo sacerdote, quien debería haberse avergonzado. Jesús siempre el maestro de la respuesta. Si tienes una acusación, preséntala. Si no, ¿por qué me estás pegando? Si soy culpable, pruébalo. Si soy inocente, ¿por qué me estás golpeando? Bueno, ¿qué hizo Anás? Bueno, lo único que podía hacer, versículo 24, Anás lo envió amarrado a Caifás. Digo, él había acabado. ¿Qué podía hacer? Digo, es la mitad de la noche. Ni siquiera son las 3 de la mañana todavía porque el gallo no ha cantado. El gallo canta a las 3. El gallo canta de las 12 a las 3, entonces ni siquiera es el fin del periodo en el que canta el gallo. Cuando canta el gallo para marcar el fin de ese tiempo alrededor de las 3 de la mañana. Y sabemos que no son las 3 de la mañana porque Pedro todavía no lo ha negado. Entonces es antes de las 3 de la mañana, es la mitad de la noche. Anás está en su propia casa en la oscuridad, noche clandestina, tratando de presentar una acusación. No puede, termina avergonzado. Tiene que hacer que su siervo abofetee a Jesús y después dice, sáquenlo de aquí, llévenlo a Caifás. Regresemos a Mateo, capítulo 26. Y de manera muy breve esto. Vemos la confrontación ilegal injusta. Ahora observe la reunión ilegal injusta en el versículo 57 y vamos a retomarlo ahí. Y los que habían prendido a Jesús, después de Anás, lo llevan a Caifás, el sumo sacerdote, en donde estaban los escribas y los ancianos. Eso constituye al concilio o Sanedrín reunidos. Los principales sacerdotes, la policía del templo, los ancianos, los soldados, llevan a Jesús amarrado de Anás a Caifás, y Caifás es igual de miserable, igual de malo. Claro, todo lo que le gusta a Anás, a él le gusta. Todo lo que odia a Anás, él lo odia. Están metidos en lo mismo y él es una herramienta manipulada de Satanás por igual. Él se siente amenazado, él es posesivo, él tiene hambre de poder, él es avaro, él odia la verdad, él odia la justicia, él odia la santidad, él odia a Jesucristo. Entonces, en la oscuridad de la noche, Jesús es transportado de la casa de Anás a la casa de Caifás, en algún lugar cerca del templo. Los escribas y los ancianos todos están reunidos. De hecho, los estaban reuniendo cuando él estuvo en la casa de Anás. Al tenerlo en casa de Anás, les dio tiempo de reunir a todo el mundo. Y por cierto, según Marcos 14:53, dice que todos ellos estuvieron ahí. No obstante, me gustaría sugerir que en base a Lucas 23:50 y 51, por lo menos hay uno que no estuvo ahí, y eso no viola la idea de todos. Todos significa todos ellos, en el sentido de un gran número de ellos estaban ahí. Pero me gustaría sugerirle que José de Arimatea no estuvo ahí, porque dice en Lucas 23:50 y 51 que ese hombre, quien le dio la tumba a Jesús, era un hombre bueno y justo, y no consintió en la muerte de Cristo con ellos. No estuvo ahí para votar en eso. Entonces, fuera, digamos, de él, la mayoría de ellos, quizás inclusive todos los que quedaban, estaban ahí, listos para cometer su acto malo en contra de Cristo. Y claro, estoy seguro de que algunos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Eran instrumentos totales de posesión e influencia satánica. No hubo un juicio público aquí, no hay defensa, nadie que diera testimonio para Cristo, nadie. Y aquí están en casa de Caifás, absolutamente ilegal. Lucas 22:54 dice que se reunieron en la casa de Caifás, en una habitación grande. Cuando él fue a la casa de Anás, él estuvo en un patio. Esas casas eran grandes porque eran hombres muy ricos. Habrían tenido un muro afuera, usted pasaba por la puerta y hay un patio ahí, pero ahora él entra en el patio y él es llevado a una habitación grande que estaba junto al patio. En el patio hay una fogata y algunos soldados, versículo 58, y Pedro, quien lo está siguiendo de lejos, entra al patio del sumo sacerdote
y se sienta con los guardias para ver el fin. Él quería ver lo que estaba a punto de pasar. Él está atrapado entre la cobardía y la curiosidad. Él no tiene la suficiente valentía como para ser fiel a Cristo, pero él tiene la suficiente preocupación como para, en cierta manera, estar a distancia, y es en ese contexto que él termina negando a Jesucristo en 3 ocasiones. Entonces, él está fuera en el patio, y sin duda puede ver por las puertas o ventanas en esta habitación grande en donde esto le está pasando a Cristo, conforme él es confrontado por el Sanedrín y Caifás. La ley de Israel dijo que nadie debía ser juzgado en ningún otro lugar, que el salón del juicio debía ser durante el día, debe ser público, debe ser en el salón del juicio, el cual estaba en el complejo del templo. Y ellos, por cierto, iban a regresar ahí temprano por la mañana, después de que amaneciera, para hacer un juicio breve y corto, para que todo quedara en un formato legal durante el día, para hacer que se viera bien. Entonces Jesús entra para ser confrontado por el Sanedrín. Y van a tener que inventar acusaciones. Y esto viola la ley también, porque el Sanedrín era un juez y juzgado, no un acusador. Ellos no pueden inventar un crimen, no pueden inventar una acusación. Eso estaba más allá de su autoridad. No debían ser el origen de acusaciones. Su ley decía eso. Solo pueden investigar acusaciones que habían sido presentadas. Y debido a que la sesión con Anás no presentó una acusación, no tenían nada con qué trabajar, entonces tuvieron que traer acusadores. Tenían que inventar un crimen y después juzgarlo. Lo único que tenían era una sentencia. Tenían que inventar un crimen para ir con ella. Entonces todo era ilegal e injusto. El tiempo era de noche, eso es ilegal. El lugar, la casa del sumo sacerdote, ilegal. El procedimiento, no hay crimen. La función, acusador en lugar de juez y juzgado. La temporada estaban haciendo esto en el día de una fiesta, en el tiempo de la fiesta, cuando algo así no podía llevarse a cabo. El soborno de un traidor llamado Judas. Y no se toleraba el soborno. Y entonces todas las ilegalidades del juicio ante Anás son multiplicadas en esa reunión del Sanedrín y Caifás en su casa. Y otro pensamiento que quiero darle hoy es la conspiración ilegal e injusta. La conspiración ilegal e injusta. Simplemente vea brevemente el versículo 59. Ahora los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscó testigos falsos en contra de Jesús para matarlo. ¿Sabe usted lo que querían hacerle a Jesús? ¿Descubrir la verdad? No, no querían descubrir la verdad. ¿Querían hacer qué? ¿Cuál es el propósito? Matarlo, querían matarlo. Ahora, la única manera en la que usted puede matar a un hombre inocente es que haya personas que mientan acerca de él. Los únicos testigos que podían dar testimonio en contra de Jesús eran mentirosos, porque Él era una persona perfecta. Él era Dios perfecto en carne humana, y la perfección no viola nada. Entonces nunca hubo un crimen. Él nunca hizo algo mal, jamás, en ningún momento, de ninguna forma. Por lo tanto, las únicas personas que podían condenarlo serían mentirosos. Entonces, salieron a la mitad de la noche tratando de agitar, encontrar algunos mentirosos que entrarían y harían aquello que su ley condenaba de manera tan vehemente. Pero sus pasiones estaban tan controladas por el odio y tan dominadas por Satanás y las fuerzas demoníacas que estaban detrás de esta actividad. Y esto estaba tanto dentro del consejo predeterminado de Dios que Jesús iba a morir por los pecados del mundo, que era como si fueran arrastrados en una inundación absoluta. Y aquí están haciendo aquello que han pasado su vida entera no haciendo. Tratando de salvar a personas del testimonio de testigos falsos y ahora tratando de conseguir a testigos falsos para que mientan y así matar a alguien. Impensable que los jueces hagan algo así, pero estaban tramando su muerte. Ahora tenían que tener testigos porque dice en Números 35, Deuteronomio 17, Deuteronomio 19, que usted debe tener 2 o 3 testigos. Entonces todos los principales sacerdotes y ancianos del concilio, todo el Sanedrín, buscó testigos falsos en contra de Jesús para que pudieran matarlo. Como puede ver, Jesús nunca estuvo en un juicio justo. Él no fue condenado por algo que él había hecho. Él fue condenado debido a odio. Y el versículo 60 dice, subraya estas palabras, pero no lo hallaron, pero no hallaron ninguno. Nadie tuvo éxito. Dice usted, ¿acaso nadie vino? Oh, sí, algunos vinieron seguro. El versículo 60 dice, aunque muchos testigos falsos vinieron, no encontraron nada. Digo, nadie podía presentar un testimonio viable. Hubieron algunas personas que quisieron hacerlo y estoy seguro que el infierno generó todo lo que pudo, pero nada funcionó, nada que tuviera sentido. Y peor que eso, no pueden encontrar a 2 de ellos que estuvieran de acuerdo, mentirosos. Es difícil para los mentirosos estar de acuerdo debido a que están mintiendo, debido a que no hay
hechos con qué tratar. Es difícil para ellos estar de acuerdo. Dice en Marcos 14:56, porque muchos dieron testimonio falso en contra de él, pero su testimonio no estuvo de acuerdo. Su testimonio no estuvo de acuerdo. Consiguieron este hombre, y todo el mundo inventó una mentira diferente y no podían encontrar continuidad alguna. Bueno, la frustración se incrementa hasta que finalmente 2 testigos falsos vinieron. Aquí vienen 2 que se han reunido y en cierta manera han alineado su historia. Y dicen, dijo, versículo 61, puedo destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días. Lo único que podían inventar era lo que este hombre dijo. Eso es sorprendente. Digo, esa fue una generalización grande. Este hombre dijo, en Marcos, el pasaje paralelo de nuevo 14, versículo 57, escuche esto. Estos 2 testigos dijeron, destruiré este templo que es hecho con manos y en 3 días construiré otro sin manos. Es interesante, el Señor nos ha dado estas 2. Uno de ellos tiene un testimonio registrado en Mateo. El testimonio del otro está registrado en Marcos. Observe la diferencia. El hombre en Mateo dice, yo puedo destruir el templo. El del registro de Marcos, destruiré el templo. El hombre en Mateo dice, y lo edificaré en 3 días. El hombre en Marcos dice, y en 3 días edificaré otro sin manos. Esto ni siquiera está de acuerdo. Lo que es interesante es que dicen que Jesús dijo esto y él no dijo eso. En Juan 2:19 él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él habló del templo de su cuerpo. Pero están tratando de inventar una mentira acerca de él diciendo, yo haré o yo puedo destruir el templo. Él nunca dijo eso. Él dijo, destruyan este templo y yo lo voy a construir. Pero se unieron y torcieron y permitieron esto. El problema es que los 2 no estuvieron de acuerdo. Simplemente no era la realidad y los sacerdotes lo sabían. E hicieron a un lado el asunto después de esto. Ahora quiero que escuche algo. Estas personas nunca debieron haber sido admitidas como testigos. Como mencioné antes, un testigo tenía que conocer el año, el mes, el día, la hora del día y el lugar del testimonio dado de la supuesta acusación que estaba siendo presentada. Y habían reglas muy estrictas acerca de los límites de desacuerdo que eran tolerados entre testigos. No habrían calificado, en absoluto. Ahora, quiero llevar esto a una conclusión con un pensamiento muy importante. Escuche, si yo no supiera que Jesucristo era perfecto, si yo no supiera que Jesucristo era absolutamente sin pecado, el Hijo de Dios como Él dijo serlo, este incidente por sí solo me convencería que lo era. Realmente no necesitaría nada más y le voy a decir por qué. El infierno está a cargo de todo esto. Satanás ha entrado en Judas. Esta es la hora del poder de las tinieblas. Lo mejor que tiene el infierno, el cerebro del infierno, Satanás y todos sus demonios más brillantes, poderosos, están buscando una acusación en contra de Jesús. Y todos los líderes de la tierra en ese lugar también están buscando una acusación en contra de Jesús. Escuche, cuando toda la tierra y todo el infierno, capacitados por recursos e inteligencias sobrenaturales, y desea desesperadamente encontrar algo en contra de Jesucristo, no puede encontrar algo, eso me dice que no hay nada que encontrar. ¿Entendió eso? Esta es una de las
más grandes apologéticas para la perfección de Jesucristo que se encuentra en algún otro lugar en las páginas de la Escritura. Si hubiera algo que él llegó a haber hecho mal, lo habrían encontrado. Si tuviera que haber sido revelado por los demonios, lo habrían encontrado. Pero no había ningún crimen. Perfección absoluta. Este es Dios en carne humana, nada menos que Salvador bendito tenemos. Amén. Perfecto. Y hallado como tal ante el tribunal de hombres malos. Como puede ver, las únicas personas que fueron juzgadas este día realmente fueron las personas que estaban acusando a Jesús y se manifestaron como hombres miserables, impíos, pecaminosos, injustos. Cristo siempre, por su presencia misma, marcará a aquellos que son de Satanás. Cuando usted es confrontado por Cristo, usted será exhibido, y así lo fueron en ese día. John MacArthur nos mostró el testimonio convincente de la deidad de Cristo, expuesta en el hecho de que todos los poderes del infierno y de la tierra no pudieron hallar culpa alguna o acusación sobre el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Este no es momento ya para ser cauteloso, es momento de morir, es momento de ser directo con todo esto. Él dice ser Cristo, Él dice ser Dios, sin titubeos. Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando la policía detiene a una persona, tiene la obligación de leerle los derechos Miranda al detenido. Básicamente se trata de notificarle al detenido que puede mantenerse en silencio y obtener asistencia de un abogado. ¿Qué derechos le fueron otorgados a Jesús la noche de su arresto ilegal? En nuestro programa de hoy, John MacArthur continúa su enseñanza acerca de las circunstancias y las personas involucradas en el injusto arresto y juicio de Jesús. Parte de la serie titulada Jesús juzgado, aquí en Gracia a Vosotros. Ahora, la última vez comenzamos a ver esta sección. Voy a mencionar brevemente lo que vimos y vamos a continuar con el texto de hoy. Primero vino la confrontación ilegal injusta y partimos de este texto y fuimos a Juan capítulo 18 porque la primera fase fue ante Anás. Anás no pudo enfrentar a Jesús, no pudo tratarlo, no podía enfrentar sus respuestas y él lo envió a Caifás y al Sanedrín y allí es donde lo retomamos en el versículo 57. Le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. El Sanedrín, la corte judía suprema. Esta es la reunión ilegal, injusta, y en esa reunión ilegal, injusta, llegamos a un tercer punto, la conspiración ilegal, injusta. Comenzando en el versículo 59, descubrimos que no pudieron inventar algo de qué acusar a Jesús y entonces buscaron testigos falsos. De hecho, van a pagarle a la gente para que mienta acerca de Jesús. Ni siquiera pueden encontrar personas que hagan eso. Finalmente encuentran a dos de ellos. Versículo 61, dijeron que él dijo que él podía destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días. Y sabemos a partir del Evangelio de Marcos, inclusive esos dos no podían estar de acuerdo en lo que dijeron que Jesús dijo. Bueno, Caifás está frustrado y realmente ha llegado al punto simplemente de entrar en acción. Y llegamos al cuarto punto, la condenación ilegal e injusta. Observe lo que sucede conforme la frustración ha incrementado. Están apresurados, tienen que terminar esto, condenar a Jesús, terminar antes del amanecer porque la gente va a empezar a salir, porque la gente quiere a este hombre Jesús, él es muy popular y tienen miedo de lo que pueda suceder. Tienen que firmar esto, sellarlo, empacarlo, enviarlo, por así decirlo, antes del amanecer, antes de que la multitud comience a tener una función, y entonces se están moviendo lo más rápido que pueden y quieren limpiarlo todo, usted sabe, para que puedan participar de la Pascua con manos sin sangre, por así decirlo. Y en el versículo 63 dice, Jesús mantuvo su paz. El texto griego continuó en silencio, lo cual significa que continuaron molestándolo. Caifás debió haber continuado molestándolo para que dijera algo, y él continuó en silencio. El profeta Isaías dijo que cuando él fue guiado a su juicio, fue como un cordero ante sus trasquiladores, que no abre la boca. Así él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Y Caifás sabía
que no era el silencio de la culpabilidad, fue el silencio de la inocencia, fue el silencio de la dignidad, fue el silencio de la majestad, fue el silencio de la integridad, fue el silencio de la confianza. Y ese silencio era ensordecedor, paralizador, y solo la reverberación de las palabras de los testigos falsos que rebotaban ahí, en ese lugar, y el aire era pesado de culpabilidad, y el silencio condenador de Jesús, la injusticia, el odio de los corazones de los hombres, la maldad de sus palabras hacían que el aire fuera eléctrico, y lo único que podían oír era el eco de sus propias palabras malas, y anhelaban que Jesús perforara ese silencio doloroso con algo por lo cual pudieran condenarlo para quitarse su culpabilidad. Desesperadamente querían que ese silencio fuera roto por algunas palabras de defensa personal por parte de Jesús para que pudieran continuar de manera legítima su ataque. Pero fueron reprendidos por su silencio perfecto santo. Y después Caifás llegó al fin y explotó. Y terminó con cualquier otro plan para traer testigos y traer a personas para que testificaran contra Jesús. Y en el versículo 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, eso significa te llamo a un voto, juramento solemne por el Dios viviente. Y él usó un juramento que es el juramento más sagrado que un judío jamás podía invocar. Esto es decir, responde esta pregunta con veracidad en base a que tú estás haciendo un juramento ante el Dios viviente. Esto es el Dios que está vivo y te oye, el Dios que está vivo y castiga a los mentirosos, el Dios quien es un Dios de verdad. Te conjuro, te llamo juramento por el Dios viviente en cuya presencia tú estás, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí él va a la yugular. Esto es lo que ellos quieren que Jesús diga. Porque para ellos decir que es el Hijo de Dios es decir que es deidad, y decir que es deidad es blasfemia si usted no es Dios. Solo Dios tiene el derecho. Hacer eso. Y es blasfemo que un hombre diga ser Dios. Entonces quieren que Jesús con su propia boca blasfeme, y después ellos tendrán su razón para ejecutarlo, porque en Levítico 24:16 dice, si alguno blasfemar el nombre de Dios, morirá. No hay crimen en absoluto. El único crimen que pueden inventar es que él dijera que él era Dios, y ese no fue un crimen, porque esa era la verdad. Entonces, que quede establecido por toda la historia. Jesús fue ejecutado no por decir que era Dios fuera de la verdad, sino por ser el Dios que dijo que era. Él irrumpe la escena con el último plan y coloca a Jesús bajo el juramento pesado. Usted lo puede encontrar en Levítico 5:1 y Primero de Reyes 22:16. Te conjuro por el Dios viviente, frente al Dios que vive y castiga a los que mienten. Dinos la verdad en primer lugar. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías, el prometido, el Rey prometido? Usted sabe, él decía ser el Mesías. En Lucas 4:21 él leyó la escritura de Isaías en la sinagoga, cerró el rollo en sus manos, lo bajó y dijo, este día esta escritura es cumplida en vuestros oídos. En otras palabras, yo soy el Mesías, yo soy aquel de quien la escritura habla. Y él se encontró con la mujer en Samaria y ella dijo, sé que el Mesías viene. Y él dijo, el que habla contigo es él. Él afirmó de manera muy abierta
y de manera muy incisiva ser el Mesías ungido y prometido, libertador y salvador de Israel. Eso no fue algo que él negó, eso fue algo que él afirmó. El hecho mismo de que Caifás lo preguntó indicaba que ellos sabían que era verdad. Y cuando él entró montando en la ciudad de Jerusalén, Mateo 21 registra lo que dijeron: Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos esos fueron títulos mesiánicos, nombres mesiánicos. Sí, era claro que él había dicho ser el Mesías. Pero él no había desfilado eso. Él no había expresado eso de manera abierta y dramática, no fuera que él causara problemas fuera del plan apropiado de Dios. Mientras que él dijo ser el Mesías de manera clara, por ejemplo, en Mateo 16:20, él le dijo a sus discípulos: no le digáis a nadie que yo soy el Cristo o el Mesías. En otras palabras, él evitó el peligro, él evitó las amenazas, él evitó lo que podría pasar cuando el pueblo se enojara ante dicha afirmación. Y entonces, mientras que él la afirmó de una manera cautelosa. Además, ellos sabían que él había dicho que él no era solo el Mesías, aunque había estado en cierta manera en el trasfondo. Él también dijo ser el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que Caifás le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso solo quiso decir otro descendiente de Dios, simplemente otra criatura que Dios hizo? No, quiso decir deidad. ¿Por qué entonces lo llamarían blasfemia? Si él solo hubiera querido decir un hijo de Dios, como cualquier persona es un hijo de Dios quien ama a Dios, o toda persona que es un hijo de Dios es creado por Dios, por el poder creador de Dios como fuente, si él solo se refirió a eso, no habrá habido blasfemia al decir que lo era. Lo que él quiso decir era lo que Cristo quiso decir. Sí, cuando él dijo que era el Hijo de Dios, él quiso decir que era igual al Padre, un Padre e Hijo de la misma esencia, misma naturaleza. Y cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, él estaba diciendo que era uno con Dios. Yo y el Padre uno somos. Él lo dice una y otra vez. Lee el Evangelio de Juan. Es una afirmación constante, resonante de Jesús siendo el Hijo de Dios y como tal deidad en carne humana, igual a Dios en todo sentido. De hecho, en Juan 19:7, los judíos dijeron: él tiene que morir porque él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Entonces, estas son las cosas que Caifás sabe que Jesús afirma que es el Mesías, el ungido, el Rey venidero y príncipe y gobernador de Israel, y como tal, claro, una amenaza para su gobierno y su sacerdocio, y además que él dice ser el Hijo del Dios viviente. Nadie podía afirmar eso, inclusive de una manera cautelosa, sin esparcirlo como fuego. Y él quiere oír de su propia boca esas afirmaciones blasfemas afirmadas para que él pueda tener razón para ejecutar a Jesús. Y usted sabría que si Jesús fue colocado en un juramento por el Dios viviente, él respondería, y en el versículo 64 lo hace. Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y Marcos añade: yo soy, Marcos 14:62. Lo dijiste, yo soy. Yo soy el Mesías ungido. Yo soy el Hijo de Dios. Juro por el Dios viviente que lo soy. Y él toma el juramento del Dios viviente y dice que es verdad. Este no es momento ya para ser cauteloso, es momento de morir, es momento de ser abierto, es momento de ser directo con todo esto. Él dice ser Cristo, él dice ser Dios, sin titubeos. Y después, para que quede claro su punto, él cita de Daniel 7, 13 y 14, una de las profecías grandes y conocidas mesiánicas. Tú lo has dicho, y además os digo, y aquí él cita esta profecía de Daniel 7, 13, 14 del Mesías, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué afirmación tan sorprendente! Sí, dice él, yo soy Dios y pronto me verás exaltado a la diestra del poder. Literalmente el poder en el texto, esa es una paráfrasis para Dios. Me verás exaltado a la diestra de Dios. Y algún día viniendo en las nubes del cielo. Y él habla aquí del hecho de que él va a ser exaltado para una coronación y él regresará a la tierra como juez y rey para establecer su reino eterno. ¡Qué afirmación! Yo soy aquel de quien Daniel habló. Cuando Daniel bosquejó cómo el Mesías vendría y sería exaltado, cómo el Mesías sería levantado a la diestra de Dios, cómo el Mesías descendería en nubes de gloria, él habló de mí. Y desde ahora, observe esto, subráyelo.
veréis, lo verás. En otras palabras, Caifás, esta no es la última vez que me vas a ver, me vas a volver a ver, me vas a ver cuando venga en las nubes de gloria como juez de toda la tierra, me vas a ver en el juicio del gran trono blanco, cuando llame de las tumbas a todos aquellos que han vivido y me han rechazado y a mi Padre, y me volveré tu juez eterno. Esta no es la última vez. Desde ahora verás que seré exaltado a la diestra y vengo en poder y gloria como el Rey ungido y juez. Sí, yo soy el ungido. Sí, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y Él se llama a sí mismo aquí Hijo del Hombre, porque esa es la frase que es usada en la profecía de Daniel, y ese fue su título común para sí mismo. Él es Hijo de Hombre, Hijo de Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. Y entonces Él se ha condenado a sí mismo a los ojos de ellos por sus propias palabras. Eso es injusto y legal. Ellos dicen que Él se ha culpado a sí mismo con dicha blasfemia. Él tiene la audacia de afirmar el cumplimiento de Daniel 7, 13 y 14, de ser igual a Dios y elevado a la diestra de Dios, y de hecho eso es exactamente correcto. Hebreos 1 dice que Jesucristo fue la imagen exacta de la persona de Dios, la representación perfecta de Dios. Y cuando Él hubo terminado su obra, fue exaltado a la diestra de Dios y ha tomado su lugar a la diestra de Dios, y algún día, dice la Escritura, vendrá en gran gloria en las nubes del cielo. Mateo 24, 30, Mateo 25, Él ya lo había dicho. Y entonces Jesús está diciendo, mi muerte me llevará a la presencia de Dios para mi coronación. Me quedaré a la diestra de Dios como rey y gobernante, y la diestra era la mano de poder y expresión, y regresaré en gloria. Y aquellos que ahora están en juicio en contra de Cristo algún día serán juzgados por Él. Los lugares serán invertidos. Entonces, esa condenación injusta e ilegal de Cristo, mediante sus propias palabras, causa, versículo 65, la conclusión ilegal e injusta. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Él acaba con ese plan entero de testigos. Olvídenlo. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Fue blasfemia? ¿Fue la afirmación de Jesús de ser Dios blasfemia? ¿O lo era o no lo era? No, no lo era. Porque lo que Él dijo fue verdad. ¿No es cierto? Era verdad. Pero el sumo sacerdote no quería conocer la verdad. Él no quería examinarla. En Juan 10, 37 al 39, Jesús dijo, si mis palabras no los convencen, vean mis obras. Deben probar quién soy. Dijeron que hizo milagros. Sabían que Él resucitó a Lázaro de los muertos. No había duda al respecto. Sabían que Lázaro estuvo muerto. Había un funeral. Y supieron que Él vivió. No querían conocer la verdad. Cerraron sus mentes a ella por temor a ella. Y hay personas así en la actualidad que rechazan a Cristo no porque lo han examinado y han descubierto que no es así, sino porque tienen miedo de examinarla. Y porque va a voltear su vida de cabeza y va a exhibirlos por lo que realmente son. Y prefieren irse al infierno ciegos que descubrir la verdad. Increíble. Y entonces Él hace lo que un sumo sacerdote tiene el derecho de hacer. Según Levítico 21:10, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras por su propia tristeza. Pero se esperaba que Él rasgara sus vestiduras cuando Dios era deshonrado, y entonces Él hace una pequeña obra de teatro. Él no está triste porque el nombre de Dios ha sido deshonrado. Él está feliz porque Jesús ahora puede ser ejecutado.
Él está gozoso, pero él presenta una pequeña obra de teatro. Esto es actuación, y él entra en alguna especie de teatro antiguo, lo cual era típico entre la gente antigua, quienes cuando querían expresar tristeza o aflicción o emoción intensa, rasgaban sus vestiduras. Pero el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y declara blasfemia externamente, queriendo aparecer como que defendía la santidad de Dios, internamente gozoso por deshacerse de Jesucristo, fuera quien fuera. Y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Lo acaban de oír, esto es blasfemia, ese es el final del juicio. Se acabó. Nadie que testifique a favor de Jesús, no hay evidencia de nada, no hay prueba de que él de hecho no era el Hijo de Dios. Se acabó. Versículo 66, ¿qué os parece? ¿Tengamos un veredicto? Y respondiendo ellos dijeron, erró de muerte. Y todos comienzan a gritar, y esto no es según el protocolo judicial en absoluto. ¿Dónde está el escriba que está registrando? ¿Dónde está el que está escribiendo los sís y escribiendo los nos? Y esperando que cada uno emita su voto con una pausa, para que cada uno sepa la seriedad de su decisión. Es tumulto, es una multitud ciega, clamando por sangre. No hay justicia en absoluto. No hay voto. Este es el gobierno de la multitud. Él es culpable de muerte. Él es un blasfemo. Y por cierto, Marcos 14:64 dice que fue unánime. Todos aportaron. El voto cuidadoso, normal, fue expulsado. No hubo escribas que llevaran el registro. Este es el gobierno de la multitud. En una nota final, hemos visto la confrontación ilegal, injusta, la reunión, conspiración, condenación y la conclusión. Quiero mostrarle una cosa más. Y esto le va a decir realmente en dónde estaban sus corazones. La conducta ilegal, injusta. Observe cómo responden. Esta es la Corte Suprema de Israel. Escuchen. Esta es la aristocracia religiosa del judaísmo. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta es la aristocracia judía. Este es el sumo sacerdote, y los ancianos, y los principales sacerdotes, y los escribas. Supuestamente estos son los mejores de todos los líderes que se han reunido para constituir la Corte Suprema. Increíble. Para mostrarle cuán absolutamente poseídos estaban por los demonios del infierno. Y en Lucas 22:65 dice, hicieron muchas otras cosas para blasfemarle. Observe eso. Hicieron muchas otras cosas para blasfemarle. Escucha, el blasfemo aquí no es Jesús. Los blasfemos son todo el resto de estas personas. Jesús dijo ser Dios. Eso no es blasfemia, eso es verdad. Escupir al rostro de Dios, eso es blasfemia. Esto es blasfemia de un tipo absolutamente inconcebible. Y nos dice también en los otros registros de los evangelios que colocaron una prenda sobre su cabeza para que él no pudiera ver, y después lo golpearon y le pidieron que dijera, ¿quién te abofeteó? Si tú eres el Mesías, dinos quién te abofeteó. Es absolutamente aterrador. Para los judíos la señal suprema de menosprecio era escupir. De hecho, hasta el día de hoy hay una tumba en el valle de Cedrón, que es conocida como la tumba de Absalón. Y claro, el pueblo judío ha odiado por mucho tiempo la memoria de Absalón, porque Absalón fue el hijo de David, quien fue un traidor en contra de su propio padre, y trató de quitarle la vida a su padre. David es amado por el pueblo judío y de manera apropiada. Y cuando alguien camina por la tumba de Absalón, inclusive hasta el día de hoy, si son fieles a la tradición judaica, escupen en la tumba de Absalón. Es un símbolo de menosprecio, odio. Y escupen en el rostro de Dios, el rostro de Jesucristo, el amado. Y otras personas le abofetearon. Eso es ecolafizan. Significa pegar con tu puño. Literalmente lo golpearon, como si él fuera un costal para ser golpeado, y otros lo abofetearon con las palmas de sus manos y se burlaron de él, de su supuesta deidad, al decir, dinos con esta prenda sobre tu cabeza, ¿quién te golpeó? Y después Marcos nos indica que cuando el Sanedrín acabó con su pequeño juego, se cansaron de él, lo entregaron a la policía del templo y siguieron abofeteándolo y haciendo lo mismo. Quiero que sepa que la nación entera estaba en un estado de putrefacción.
No era nada más que un cadáver en estado de putrefacción esperando ser comido por el águila romana, y vino muy pronto, en el 70 después de Cristo. Y este es un grupo de personas que han abandonado todo sentido de virtud y justicia y santidad. Digo, ¿entendemos a qué cara le están escupiendo? La cara de aquel que les sonrió a multitudes y les enseñó a amar a sus enemigos, la cara de que siempre sonrió ante la llegada de un niño, la cara de aquel que mostró gracia resplandeciendo cuando un pecador se volvió un santo. La cara de uno que reflejó el corazón amoroso de Dios es inconcebible. La blasfemia es devastadora, profundamente molesta. Pero usted entiende lo que está pasando aquí. No es cierto que todo esto no es nada más que una actuación. Usted tiene algunos líderes religiosos aquí que pretenden conocer a Dios, pero la realidad del asunto es que cuando uno viene a ellos, que es Dios, le escupen. Están tan lejos de la verdad y desean proteger su propio poder y prestigio y posición y mantener su máscara, la máscara de su supuesta justicia. Prefieren eso en lugar de conocer la verdad y escupen a aquel que se las trae. Y usted dice, es horrendo, es increíble. Y le digo que cualquier persona hasta el día de hoy que rechaza a Jesucristo está con aquellos que escupieron. Digo, simplemente así es. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y la ironía de la situación es que aquellos que juzgan de manera errónea a Jesús, un día serán juzgados de manera correcta por Él. Los lugares serán invertidos. Aquí encontramos a jueces que no son nada más que criminales. Y son y serán condenados de manera justa. Y aquí encontramos a uno que se dice que es el criminal, que realmente es el inocente que se vuelve el juez. Si usted juzga de manera equivocada a Jesucristo, Él no lo va a juzgar a usted de manera equivocada. Él lo va a juzgar a usted de manera correcta. Aquí está el pecado condenador, es el pecado de incredulidad. Es el pecado de la incredulidad, soberbia, impenitente, independiente, autosuficiente. Es el pecado de estar separado de Cristo y pensar que usted puede estar bien con Dios sin Él. De intentar mantener una relación de Dios por mí mismo, sin pasar por el mediador. Veo esta escena y me veo abrumado por la gracia de Cristo. Mi juicio merecido es implementado en su juicio inmerecido. Mi sentencia merecida es implementada en su sentencia inmerecida. Mi ejecución merecida es cumplida en su ejecución inmerecida. Mi condenación merecida es cumplida en su condenación inmerecida. Coloco mi fe en Jesucristo y todo esto es por mí. ¿No es eso algo maravilloso? Digo, Dios debería escupirme en el rostro y golpearme y abofetearme y ejecutarme y condenarme. Pero Cristo tomó mi lugar. Una vez yo fui un cautivo. Una vez yo fui un cautivo a la voluntad de Satanás, pero Cristo se volvió un cautivo para que yo pudiera ser liberado. Una vez yo fui rechazado, un alma perdida, sin comunión, pero Cristo se volvió rechazado y solo, dejado por todos los suyos para que yo para siempre me volviera un miembro de la familia de Dios. Una vez a mí se me negó la compasión y se me negó la empatía, pero Jesús fue una muerte sin compasión, y ahora es mi sumo sacerdote compasivo y me entiende y cuida de mí. Una vez yo estaba bajo la maldición de Dios, pero Jesús se volvió maldición por mí. Una vez yo fui un testigo falso, quien negaba la verdad acerca de Cristo, pero Cristo soportó a testigos falsos para hacerme de Él, y ahora nadie jamás puede traer una acusación en contra de mí, aun si es verdad, que permanezca en pie en contra de mi salvación. Ve a Jesús en silencio por mí. ¿Acaso yo no llenaré mi boca de alabanza por Él? Estaba muerto, pero Jesús murió para que pudiera vivir.